Hola, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Este es el episodio número 16 de la serie de la vida de Josué, la historia de una vida bien vivida. El episodio de hoy se titula Solo Dios. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. Casi podría asegurar que todas nosotras tenemos alguna anécdota en la que la única explicación que podemos dar es que fue Dios quien lo hizo, porque de otra manera habría sido imposible que se realizara. Historias, anécdotas donde vemos, conocemos y somos testigos del poder de Dios. Damos fe de que solo Dios pudo haberlo hecho. Evidencias de gracia, el favor y el poder de Dios para con sus hijos. A lo largo de la historia bíblica, podemos leer de eventos que, aunque no nos dieran un contexto, podríamos ver que solo Dios pudo haber realizado las maravillas o los eventos sublimes que leemos. Leemos la historia y podemos concluir que no cabe duda que solo Dios, el Dios que reina soberanamente sobre su creación, pudo haberlo hecho. En la historia de Josué, hemos visto en varias ocasiones el poder de Dios de manera excelsa. Solo Dios pudo abrir el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Solo Dios pudo hablarles desde la cima de la montaña. Solo Dios pudo derrotar un ejército con un batallón conformado por esclavos recién liberados. Solo Dios pudo traer convencimiento de pecado a toda una nación que le daba la espalda para irse tras un becerro de oro. Solo Dios. Hoy seguimos aprendiendo a ver a Dios en las circunstancias de nuestras vidas a través de lo que leemos y estudiamos en la historia de Josué. En el episodio anterior hablamos de Rahab y de cómo ella intercedió por su familia ante los espías de Israel para salvarlos de la destrucción inminente de Jericó. Una destrucción que llegaría tarde o temprano. Los espías regresaron a donde estaba Josué. Ellos cruzaron el río y al encontrarse con Josué le dieron las buenas nuevas. Acompáñame a leer Josué capítulo 2 versículo 24 que dice lo siguiente. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes han perdido el ánimo a causa de nosotros. Buenas nuevas para el pueblo de Israel. Ellos ya podían entrar a conquistar la tierra prometida. Estaban cada vez más cerca de llegar al destino prometido por Dios para sus hijos. Los espías habían regresado de Jericó sanos y salvos. Habían dado un mensaje lleno de esperanza y que podía animar al ejército para seguir adelante de inmediato. Sin embargo, no fue así. Josué, capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente, y te recuerdo que estoy leyendo en la traducción Nueva Versión Internacional. El versículo 1 dice así: Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Josué, junto a todo el pueblo de Israel, estaba al lado del Jordán. Ellos cruzarían el río, pero hay que ir un poco más adelante en ese capítulo, porque el versículo 15 nos aclara que las aguas del Jordán se desbordaban durante la cosecha. Es decir, cruzar el río en esa época del año sería imposible para todo un pueblo. Eso era sin duda un impedimento para ellos. Me surge una pregunta aquí. Ya sabes que me gusta mucho hacer preguntas y compartirlas contigo. Pero bueno, la pregunta que me surge es, ¿por qué cuando todo parece que está fluyendo tal cual esperábamos, sucede algo que nos frena, algo que nos llena de temor, de incertidumbre y quizá hasta de frustración? ¿Te ha pasado? ¿Tienes mucho tiempo orando por la respuesta de Dios en algo que de verdad anhelas, por ejemplo? Lo esperas, sigues esperando, luchas, lloras, sigues orando y clamando y de pronto, a la distancia parece que Dios te ha escuchado y te ha dado el sí a tu petición. Sin embargo, algo se interpone entre la respuesta de Dios y tú. ¿Por qué? Podrían venir a nuestra mente y corazón preguntas de Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Acaso no esa era tu respuesta? ¿No fue lo que te he estado pidiendo durante tanto tiempo? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿O es que tenía que haber hecho algo más para recibir tu bendición? ¿Qué fue lo que hice mal?
Si tan solo bajaras y me dijeras exactamente lo que está pasando, si me dijeras, Señor, espera un poco más porque viene esto, o que tú me dieras la respuesta de lo que te estoy preguntando, estaría más tranquila y estaría en paz. ¿Te ha pasado? Seguramente sí, en alguna ocasión. Eventos que nos llevan a dudar de nuestro discernimiento, pero más aún, a dudar de la bondad de Dios. En el caso de Josué y los israelitas, ¿acaso no fue Dios quien les dio la victoria sobre cada enemigo que les hacía frente y los llevó a la tierra prometida? ¿Por qué un río que tiene el cauce de manera salvaje los estaba alejando de poseer la bendición que les había dado con anterioridad? ¿Por qué los llevó justo en esa época del año? ¿Por qué Dios no esperó para llevarlos antes, o más bien después, y que pudieran cruzar sin ningún problema? ¿Por qué parece que entre más cerca estaban de la tierra prometida, más difícil les hacía el camino? ¿Es algo personal contra ellos? La respuesta corta es no. Dios no los llevó a esa tierra en esa época del año para hacerlos sufrir o para que pensaran que era algo personal contra ellos. No era porque Dios estuviera airado con ellos y quisiera hacerles pagar el mal que habían hecho. No. Ellos estaban por cruzar el río de manera milagrosa, de manera que ellos mismos y aquellos que escucharan la historia, como lo estamos haciendo tú y yo el día de hoy, no tuvieran duda de que había sido Dios quien los llevó hasta ese punto, quien los cuidó durante todo el trayecto, quien los proveyó un día y otro más y les dio la victoria vez tras vez sobre sus enemigos. El pueblo de Israel tendría que, una vez más, confiar en el Dios que los sacó de Egipto. Su fe tendría que ser fortalecida una vez más. Su fe en el Dios que iría delante de ellos, como lo podemos leer en los versículos siguientes, es el que daría testimonio de que son su pueblo. Leamos los versículos que dicen así. Es Josué capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice: Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Hemos visto ya en episodios anteriores que el arca del pacto del Señor tipificaba la presencia de Dios con ellos, entre ellos y ahora delante de ellos. El pueblo estaba por entrar a la tierra que les había prometido el Señor, pero para ello todos tendrían que estar conscientes de que Dios era quien iba delante de ellos, abriendo camino y mostrándoles por dónde ir. Me llama la atención que les pide que estén lo suficientemente lejos del arca para que todos la puedan ver. Por supuesto que también era porque no podían acercarse a ella, pero es como una manera de decirles: miren siempre dónde es que está Dios dirigiéndolos. No pierdan de vista el arca porque es su presencia la que los guiará por donde deban ir. Ustedes nunca han ido por ahí, pero Dios ya estuvo en ese lugar. Confíen y sigan su presencia. Josué les ordena consagrarse, santificarse, porque al día siguiente ellos verán el poder de Dios. Deberán estar conscientes de que la batalla que están por librar no solo es física, sino espiritual. Dios les dará la victoria, pero ellos debían prepararse para ver el poder de Dios ante sus ojos. Todo el pueblo debía consagrarse, todo el pueblo debía reconocer que Dios haría grandes proezas una vez más. No obstante, hay una instrucción específica a los sacerdotes cuando les dice en el versículo 6: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Cuando estudiaba esta porción pensé en los hombres que están al frente de los hogares. Varones que Dios ha levantado como sacerdotes del hogar, los que guían a la familia en el conocimiento de Dios. Hombres que han tomado su rol y su llamado de manera honrosa delante de Dios. Hombres que se han puesto a la brecha en sus hogares para guardar y protegerlos, siguiendo el consejo y la dirección de Dios. Pensaba en ellos y daba gracias a Dios porque no nos ha dejado solas, mujer. Ellos nos guían, no de manera perfecta, pero Dios, de manera soberana y providencial, nos guía a través de ellos.
Debemos confiar en que Dios lo está haciendo y orar para afirmar ese sacerdocio y su liderazgo también, ya sea a través de nuestro esposo o las que están solteras a través de sus padres. Es de suma importancia que lo hagamos porque ellos serán conocidos también por lo que nosotras los impulsemos a hacer. Así que, mujer, oremos que Dios nos dé sabiduría y que nos ayude a ser esposas sabias que edifican su hogar y que ayudan a que nuestro esposo cumpla su rol de manera honrosa y que también cumpla su llamado como sacerdote, como cabeza de familia y que cumpla el diseño original que Dios les ha dado. Volviendo a la historia de Josué, es en ese momento en el que Dios afirmará delante del pueblo que Él estará con Josué. Su liderazgo será afirmado una vez más, pero ahora de manera similar a lo que Dios hizo con Moisés también. Con Moisés, recordarás, abrió el Mar Rojo para sacar al pueblo de la esclavitud. Ahora con Josué abrirá el río Jordán para entrar y poseer la tierra que Él les había prometido. Josué dijo a todo el pueblo en los versículos 10 y 11: Ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Y en el versículo 13 les dice: Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Los sacerdotes pondrían sus pies en el río y se detendrían las aguas. Quizá algunos de los del pueblo dudaron diciendo: ¿De verdad? ¿Veremos ese milagro del que nuestros padres que murieron en el desierto nos hablaron de que fueron testigos en el Mar Rojo? ¿Será posible que nosotros vivamos algo similar también? La fe de los israelitas estaba puesta a prueba una vez más. Ellos debían fortalecer esa fe. Es la nueva generación de israelitas, no lo olvides. Debían creer que así como Dios estuvo con sus padres cuando los sacó de Egipto, estaría con ellos ahora al entrar en la tierra prometida. Josué 3, 14 al 16 dice lo siguiente: Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Quiero que imagines lo que está sucediendo ahí. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, y el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. El pueblo levantó el campamento y tenía frente a todos ellos a los sacerdotes caminando rumbo al río desbordado. Probablemente en silencio todos observaban, quizá en la quietud de sus lugares y con el corazón palpitando a gran velocidad. Ellos estaban por ser testigos del poder de Dios, que reina y gobierna sobre su creación. Y de pronto, cuando los sacerdotes que llevan el arca entran a las aguas del río Jordán, éstas se detienen. No sabemos si fue de manera inmediata o poco a poco, pero lo que podemos inferir es que fue un evento que fortaleció la fe de los israelitas, que les comprobó una vez más que el Dios que los llevó a peregrinar por el desierto cumple sus promesas tarde o temprano. Dios es fiel. El pueblo pudo cruzar para quedar frente a Jericó. ¿Te imaginas lo que pudieron haber experimentado cuando cruzaron por tierra seca y llegaron secos, sanos y salvos al otro lado del río? Dios lo había hecho. Dios cumplió con lo que prometió. Aunque de inicio parecía que todo iba en contra de ellos y que quizá Dios se había olvidado de sus promesas, ahora, al otro lado del Jordán, podían dar fe y testimonio de que nuestras circunstancias nunca nos deben llevar a dudar de la gracia y la bondad de Dios para con nosotras. Dios va delante nuestro y todo lo que acontece en la vida de quienes amamos a Dios nos ayuda a nuestro bien, aunque de inicio no lo entendamos. Este capítulo de Josué termina diciendo: Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. ¿Cuál fue la clave, por así decirlo? ¿Qué fue lo que los llevó a cruzar el río con firmeza y confianza? La presencia de Dios en ellos y delante de ellos. Eso es lo que fue, eso es lo que sucedió, esa es la clave.
El arca del pacto del Señor es nombrada en esta versión al menos 9 veces en solo 17 versículos, pero hace referencia otras veces más. En todo el capítulo, de hecho. La presencia de Dios es la que los llevó a cruzar ese río, la que les infundó confianza y fe para seguir adelante y llegar a su destino. No queda duda de que es Dios quien guía, dirige, protege y sustenta nuestros pasos cuando disponemos nuestros corazones y nuestros ojos a seguirlo, a seguir a Jesús, quien no solamente nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y nos ha acompañado a través de desiertos, de ríos impetuosos, de lugares de cardos y espinos. No solo nos ha guiado y ha ido delante de nosotros cruzando el Jordán para llegar a nuestra tierra prometida una sola vez, sino que Él está y siempre estará con nosotras todos los días y hasta el fin del mundo, porque así lo ha prometido. Quiero terminar orando este capítulo. Señor, ayúdanos, Padre, a siempre fijar nuestros ojos en tu presencia. Guía nuestros pasos y no permitas que nuestra fe sea debilitada. Ayúdanos a fortalecerla en ti y en el poder de tu fuerza, como nos dice Efesios 6:1, para que cuando hayan obstáculos recordemos que así como estuviste con los de Israel, has estado con nosotras. Que nuestra vida dé testimonio a otros de que tu poder es real, de que la fe de muchos, Señor, sea afirmada y afianzada en ti desde ahora y para siempre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos escuchamos muy pronto, mujer. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa. Síguenos en nuestras redes sociales.